Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que no nos asusta meternos en jardines máximos con el fin de explicarlos de forma sencilla, aunque no seamos jardineros. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre ese lío enorme que es hoy el PSOE. Acompáñanos, que empezamos. De verdad busquemos salidas y no nos bloqueemos a nosotros mismos, porque si no, yo he eliminado, yo asumo esto y por tanto pido que se tome la votación porque es mi propuesta. Porque hay que buscar acuerdos, porque si no, compañeros, si no buscamos acuerdos como es pasado, da igual quién convoque el Congreso, da igual quién lo gane, y estaremos muertos, y Rajoy haciendo los carteles de la campaña electoral. Hola amigos de Esto también es político, bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, del cual... Te meto unos aplausos ahí. Joder, qué efectos especiales. Del cual nadie se esperaba ni que llegase al episodio -1, pero fíjate, estamos aquí en este episodio además súper especial, ¿no? Bueno, es que por primera vez en 10 capítulos estamos en la misma sala. Hemos roto las barreras del Skype, que era nuestra barrera hasta ahora, y nos podemos incluso tocar, que ya lo hemos hecho porque siempre calentamos así. Hombre, y porque así sale más relajado a hablar. Claro, así sale mucho más motivado al tema. Claro. Te veo bien. Tú que con buenos ojos. Claro, sí que siempre lo veo con buenos ojos. Sí. Bueno, en el pasado episodio, pongamos en antecedentes en Previously on Esto también es política, hablamos de un tema muy específico que le estaba pasando al Partido Socialista. Sí, o sea, me alegra que después de 10 episodios, de momento nos las estamos calzando, pero estamos acertando. Sí, que parece que no, pero... Triplacos. Y además pusimos un nombre, tú dijiste, oye, esto lo he puesto yo en mis papeles como... Jardín máximo. Jardín máximo. Creo que no hay mejor definición, no la he leído de momento. Ha sido, es que yo creo que los medios deberían recoger esa noticia como titular para todas sus cabeceras. Me parece un intercambio justo. Nosotros podemos usar el reloj de la democracia y Vale. que ellos usen jardín máximo. Vale, joder, qué bien. Pues a tope, con el reloj de la democracia lo ponemos en marcha, amigos, y vamos a contaros un poquito qué ha pasado con el jardín máximo, que bueno, que yo creo que si vivís en este país o en zonas colindantes de algo os habréis enterado. Sí, creo que algo han hablado, sobre todo en La Sexta, creo que han dicho algo, Ferreras ha dicho algo. El otro día, solo para terminar esto, el otro día salía Buenafuente hablando y decía que Ferreras había pasado el mejor fin de semana de su vida. Bueno, ha disfrutado, como le dice, como un cerdo de una porquera. Oh, qué bonito. Bueno, vamos a poner antecedentes. ¿Qué ha pasado con todo el tema del PSOE? Bueno, si te acuerdas, en el capítulo anterior, en el que dedicamos a un poco ver lo que había pasado con las elecciones vascas y gallegas, decíamos que el jueves Susana Díaz ya se iba a reunir, que venía un comité federal cargadito, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que ocurrió fue que el día 28 de septiembre 17 miembros de la Ejecutiva Federal dimitieron en masa para hacer caer a esa Ejecutiva Federal, convocar a una gestora, o sea, crear una gestora y que a partir de ahí, digamos, el PSOE tomara un nuevo rumbo. Lo que pasa es que, bueno, digamos que Pedro y sus colegas un poco se encerraron ahí, ¿no? En poco menos que en un cuarto de Ferraz. Cambiaron cerraduras, claro. Bueno, estas cosas como muy, muy maduras, ¿no? En plan, vamos a arreglar los problemas hablando, no, pues vamos a cambiar las cerraduras, a ti no te dejamos entrar, yo soy la máxima autoridad, bueno, un jardín. Porque en el momento en el que 17 personas de tu ejecutiva dimiten, no ves que ahí puede haber algún problema, ¿no? O sea, a ver, sinceramente, yo no sé por qué Pedro Sánchez, cuando ve que más de la mitad de la ejecutiva ya no le apoya, no, pero él es como, pues muy bien, pero yo sigo, no pasa nada, Claro. No hay problemas. Porque no existe ninguna vinculación en cuanto a que digas, oye, si un número de la ejecutiva dimite, tienes que dejar de ser el presidente. A ver, unos dicen que sí y otros dicen que no. Vaya, ahora vamos a que justo es a los que les conviene dicen cada cosa. Correcto. Hostia, estoy ya muy Joder, metido en macho. política. Sí. Sí, es que ya lo ves claro todo. Ya estoy, para presidente. A ver, la ejecutiva en teoría tenía 38 miembros, pero activos estaban 35. Pedro Cerolo, que era uno de los miembros, había muerto y 2 habían tenido que dimitir, entre ellos Touriño, por corrupción. Touriño, hay un tío que se llama Touriño. Sí, qué guapo. Entonces estaba en 35 en activo, pero nominalmente la ejecutiva tenía 38 miembros. Uh-huh. Con lo cual, dimiten 17,
Los que quedan dicen que no han dimitido la mitad más uno, porque quedan 35 activos y han dimitido 17, o sea, deberían dimitir 18 mínimo, y no ocurrió. Pero claro, los otros dicen que la ejecutiva son 38 miembros y que con los 3 que faltan son 20, con lo cual sí han dimitido la mitad más uno. Vale. Bueno, a todo esto se une que los estatutos del PSOE muy claros sobre el tema no son. Es decir, esos estatutos sí prevén esta situación. Es decir, si la mitad más uno de la ejecutiva dimite, bueno, pues los pedristas, vamos a llamarlos los pedristas, porque los han llamado los sanchistas, pero eso me recuerda a Sanchís, el del Madrid, prefiero los pedristas. Hubiera sido muy guay ver a Sanchís por ahí en medio. Bueno, pues Sanchís lo hubiera resuelto mucho mejor, saliendo con el balón controlado. Bueno, los pedristas decían que lo que los estatutos dicen es que la ejecutiva que queda tiene que convocar un congreso extraordinario, que era lo que querían ellos casualmente, Sí. Y los dimisionarios decían que lo que hacía esas dimisiones en masa era anular a la ejecutiva y por tanto se debía convocar una gestora que a partir de entonces dirigiera el proceso que debía seguir el PSOE. Bueno, pues en estas estamos y así se llegó al sábado, que era el sábado 1 de octubre, donde pues bueno, se reunieron en Ferraz el Comité Federal. Fíjate que ya he hablado de Ejecutiva Federal, de Comité Federal, Sí. Todavía tengo que hablar de Congreso Federal. Yo creo que deberían llamarlo ya la calle Ferraz Federal o Sí. se abre la puerta federal o algo de eso. Bueno, donde se reunieron los miembros del Comité Federal, que fueron 253, y que debían decidir si la Ejecutiva estaba funcionando, si no, que había que votar, cómo se votaba, porque allí cada uno tiraba para lo suyo y bueno, de hecho creo que el Comité Federal tardó en arrancar, estaba convocado para las 9 de la mañana, creo que empezó como a las 12:30, a la 1. Tendrían que votar a ver a qué hora empezaba el comité. Tenían que votar a ver quién puede votar. Claro, pero ¿no hay algunas normas explícitas de cómo tienen que funcionar esos órganos o cómo... Si yo me presento a un comité federal, al principio tiene que haber esto, luego esto y luego esto, allí cada uno habla a su albedrío? Pues es que depende, porque si es un Congreso Federal extraordinario... Sí. El, Qué guapo. el orden del día lo pone la Ejecutiva y es inamovible. Si es un Congreso Federal ordinario, hay un orden del día, pero se puede modificar y digamos que es como un poco más flexible. Claro, ¿qué pasaba? Que mientras la Ejecutiva, los pedristas decían que eso era un Congreso extraordinario, un comité extraordinario, los rebeldes, vamos a ver, Sin que me causa. gustan los rebeldes, no un poco Star Wars, Sí. los rebeldes decían que era ordinario porque es verdad que desde en febrero se debía haber hecho un comité y un congreso ordinarios que no se han podido celebrar porque hemos ido elección tras elección. Entonces decían que ese era el ordinario, entonces que podían modificar un poco el orden del día propuesto por la Ejecutiva saliente, etcétera, etcétera. Más que luego decían que los que dimitían no pueden tal, pero como unos entendían que la Ejecutiva ya no existía, pues los pedristas tampoco pueden. Pero- Y los otros decían que no, que ellos sí, porque ellos no han dimitido ya, pero es que esta Ejecutiva no existe, y así todo. Pero las personas que habían dimitido estaban también dentro del comité No. este, no estaban. No estaban. Estaría feo, ¿no? Decían las malas lenguas que Sí. estaban en un bar de Madrid esperando a que les llamaran. Oh, qué cucos, pero ¿quién les llamará a quién? Le hemos asaltado el poder, amigos, podéis volver. Es que una de las propuestas que hizo Pedro Sánchez es que los dimisionarios pudieran ir al comité a votar Sí. a cambio de que les dejaran votar a ellos también. Madre mía, niño. Vaya pifostio. Al final, un poco lo que ha trascendido de eso ha sido que eso ha sido un poco locura el fin de semana en Ferraz. Sí, a ver, básicamente ha sido un espectáculo muy rico. Sí, sí. Yo decía en una entrada que publiqué en el blog que a mí, quiero decir que haya divergencias ideológicas dentro de un partido me parece lo más normal. O sea, a mí me extrañan mucho más los partidos donde allí nadie se mueve. Pero claro, hay formas y formas de resolverlo. Es que eso era como, bueno, Ferreras estaba en plan tiempo de juego, ronda informativa, ¿sabes? Como, no, Es que- al receso, un café, Susana está hablando con Iceta, ¿sabes? Pues lo mismo estaban contándose qué tal tus niños. Ya, ¿sabes? también hice una pasada por 3CTV y también estaban en plan ronda informativa, pero eso Claro. estaban más con plan palomitas. Claro. Entonces, vamos a intentar, o voy a intentar hacer alguna aclaración respecto a esto, que yo creo que está habiendo mucha polémica y mucho malentendido respecto a este tema. El primero es, bueno, se reunió un número de gente delante de Ferraz que llamaba a aquellos que apoyaban se suponía, de quienes venían los dimisionarios, García Paje, Susana Sánchez tal, empezaban, según pasaban, les llamaban golpistas, como Tejero, vamos. Sí, igual. A ver,
yo creo que hay que cuidar un poco las formas. Golpista creo que es algo muy serio. Claro. O sea, dar un golpe de estado o un golpe de mano, como lo llamaban, es algo muy serio. La realidad es que los estatutos del PSOE prevén que si la mitad más uno de la ejecutiva... O sea, quiero decir que es un mecanismo que existe. Por otro lado, el Comité Federal es un órgano del Partido Socialista democrático, aprobado en estatutos dentro de un congreso. O sea, quiero decir que no es que de repente hayan dicho aquí mandamos nosotros. Ya, que al final siguen dentro de las normas que tiene su partido, una de las actuaciones que pueden hacer es dimitir tranquilamente, como en cualquier... O sea, yo sé que en España suena extraño que la gente dimita, Ya. pero bueno, a veces ocurre. ya. Pero quiero decir que resulta muy llamativo que los estatutos se prevé. Si la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva, pues hombre, será que algo han previsto, que puede ocurrir. Ya, pero bueno, la gente también es un poco así. En cuanto se sale algo un poco fuera de lo normal, nos tiramos al cuello de los primeros que tengamos. Y además, como siempre hemos dicho, somos demasiado extremistas. Y si el tío ese que gritaba golpistas o el grupo de gente que gritaba golpistas estaba en contra, pues va a ir en contra machete, aunque le diga, no, es que Pedro Sánchez dijo que iba a comerse a mi hija, entonces por eso he dimitido, ¿no? No, pues eso golpista. Pero lo hemos votado los militantes. Sí, bueno, venga, hemos votado que se coma. Hombre, señor, está feo. Y luego, aparte, por ejemplo, y en eso sí, es verdad que Ferreras insistió mucho, pero sí que es verdad que es importante recalcarlo, hombre, llamar golpista o meterte con Eduardo Madina, que podrás estar de acuerdo o no con sus planteamientos, que es muy legítimo, pero es un tío que está en el Partido Socialista de Euskadi cuando todavía se mataba a los partidos, a los políticos populares y socialistas, hombre. Ya está feo. Pero bueno, esas cosas se nos olvidan. Sí que es eso. Al final a la gente... Lo que pasa ayer ya da un poco igual. Lo que pase hoy es lo que nos lleva un poquito ahí, nos mueve la sangre. Pero porque esto es una tesis que yo defiendo y que me gusta aquí publicar, que es que yo creo que vivimos en el mundo de la política fútbol. O sea, Sí. esto Vamos. es como has podido ganar la Champions en junio, pero como no haya ganado 4 partidos en octubre, a la puta calle. Claro, y además a la gente le importa más que gane las elecciones que no que legisles para que te vaya mejor en la vida. Eso ya se verá. Si eso ya me quejaré. ¿Qué más da, hombre? Con el buen rato que pasas celebrando en Ferraz, joder. Claro que sí, ahí con tus colegas. Claro, joder, con el Chonchi y el Monchi. Y luego también en el Comité Federal, y creo que en el propio PSOE, y por tanto es más explicable que los ciudadanos hayan mezclado estos dos puntos, creo que en ese Comité Federal se mezclaron dos cosas diferentes. La primera era una cuestión interna, es decir, una cuestión de poder interno. Ahora contaré, cuando hablemos de las causas de cómo hemos llegado a esto, que en realidad se estaba viendo si Pedro Sánchez debía seguir dirigiendo al PSOE o no. Pero en otro lado, en otro apartado, también se mezcló, y eso fue en gran parte responsabilidad de Pedro Sánchez. Que ya ha cambiado, ya ha cambiado el perfil de Twitter, o sea que ya está totalmente ya, fuera del... Sí, y hoy además creo que ya la han cambiado a la quinta fila del Congreso. Ah, o sea pues que... sí, muy feo ya. Bueno, pues que otra cosa era la política que se debía seguir respecto a la investidura de Rajoy. Se han mezclado esos dos temas que no tienen por qué que ver, que no tienen nada que ver en general. Y bueno, ahora iremos desarrollando eso cuando veamos las causas. Vale, porque ha coincidido en una mala fecha también, ¿no? Para el PSOE. Claro, eso yo decía que, hombre, resolver las cuestiones ideológicas dentro de un partido siempre es bueno. Hay que hablar, hay que debatir, creo que es necesario. Pero claro, lo mismo no era el momento. Ya. Quiero decir, lo tendrían que haber hecho antes. Se han lanzado. Parece que unos han empujado a otros, otro, venga, que vamos, venga, y ya al final, ala, toma por culo todos. Va, en fin. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues si quieres hablamos un poco de las causas de cómo hemos llegado a esto, porque hay varias. Quiero. Vale, bueno, la primera. La primera causa es el propio Pedro Sánchez. Y voy a explicar por qué. A ver, Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE. En principio iba a ser era un candidato que habían consensuado los grandes varones socialistas. Digamos que se suponía que él iba a estar ahí más de coordinador de las distintas federaciones más que como un jefe. No sé si soy la única persona que cuando oye lo de varones socialistas se imagina gente con monóculos y tomando y sombreros. Hola, buenas tardes, soy un varón. ¿No? Vale, ya sí. puedes... Incluso Susana Sánchez, ¿no? Hola, soy una varona. Bueno, una varona. Sí, venga, Pancho Varona. Pancho Varona. Que... Bueno, pues eso. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha empezado a recurrir a la militancia para, digamos, sacar sus visiones adelante saltándose a los varones. Sí.
Pues ¿qué ha pasado? Pues que los varones tienen poder, que es que no son... Por cierto, otra aclaración, los varones, o sea, Susana Díaz, Emiliano García Paje, Fernández Vara, Lombán, etcétera, también son elegidos por los militantes de sus comunidades autónomas, es decir, no son gente que da golpes de estado porque alguien les ha puesto ahí a dedo y han decidido que el PSOE es suyo. ¿Pero existe alguna jerarquía a seguir a la hora de tomar decisiones dentro del partido? Es decir, primero tienen que decirle los varones y luego la militancia. No, la realidad es que las decisiones políticas más relevantes, o sea, las más importantes, las toma el Comité Federal, claro. Es decir, lo que se reunió el sábado. Bueno, es decir, se reunió. Lo que pasa es que lo normal, entendemos como lo normal, es que lo que la Secretaría General, el secretario general, que es el que está en contacto con todos, pues más o menos debería consensuar, y lo que lleve adelante el secretario general se supone que el Comité Federal. Claro, que se supone claro, que realmente en el mismo partido tiene unas ideas muy parecidas. Quiero decir, el secretario general tiene la potestad de dirigir un poco hacia dónde van los tiros, pero las decisiones las toma o el comité o incluso el Congreso. O sea, que el secretario general tiene cierta parcela de poder, pero se supone que debe, y más en un partido como el PSOE, donde las tendencias ideológicas son muy amplias, pues que tiene que intentar un poco consensuar y hacer juego de mano izquierda, cosa que Pedro Sánchez llegó un momento que decidió no hacer, porque cada vez que quería sacar algo y los varones no lo veían muy por la labor, pues acudía a la militancia, como la militancia le apoya, pues ya está. Claro. Como si los varones o el Comité Federal no fueran órganos democráticos o personas democráticamente elegidas como cabezas de sus federaciones. Ya, entiendo. Entonces se lo ha saltado un poco por la torera. Al final se está apoyando un poquito en que, joder, como la gente me apoya, yo tiro para adelante, ¿no? Como la mayoría de gente, de militantes de mi partido me apoya. Claro, esta es una discusión que tuve el otro día y es como... quiero decir, entiendo que cuando las bases apoyan algo, al fin y al cabo, pues el Partido Socialista se debería apoyar en sus bases, está claro. Pero eso... es que parece que es negar que el Comité Federal no tiene legitimidad para tomar decisiones cuando en los estatutos del Partido Socialista es así. Yeah. Si queréis que todo lo decidan los militantes, que me parece bien que cada uno decida lo que crea conveniente, pues hacéis un congreso extraordinario, quitáis todos los órganos intermedios y ya ponéis secretario general y militantes. Los militantes deciden todo, ya está. Claro. No. Porque si hay partidos, no sé si estoy diciendo una burrada, pero la CUP sí que votan todo lo que van a decidir, cosas de esas, ¿no? O muchas de las cosas. No, la CUP también tiene su... Bueno, no sé cómo lo llaman, pero digamos que tiene una ejecutiva... Iba a decir algo en catalán, sí, pero me lo he déjalo, que ya nos hemos metido en muchos jardines. Sí. Que tiene un órgano, no sé si lo llama, es que no me acuerdo, no sé qué político, el Consejo Político o algo de eso, que digamos que las decisiones que tal las toman ellos, sí, es bueno, un consejo reducido, quiero decir. Que al final es que todos los militantes delegan sobre unas ciertas personas para decidir, que es lo más normal. Pero bueno, que si quieren que todo lo decidan los militantes, que me parece fenomenal, pues muy bien, quita el comité, quita el congreso y que el secretario general no haga nada, que lo consulte todo y lo que los militantes decían que lo haga. Y cada semana están reuniendo a los militantes. Claro, pero que... bueno, es que lo queremos todo. Ya, un grupo de WhatsApp al final. Pero claro, lo que no puede ser es como no me interesa ahora hacerle caso a los varones o al Comité Federal, pues digo que yo a los militantes, no, oiga, o sea, no puede ser para lo que tú quieras. O es una cosa o es la otra, o es el mix o lo que queráis, lo que se decida, pero no puede ser según a ti te interese. Ya. Bueno, eso nunca pasa en este país. No, eso tampoco... es verdad. Eso es verdad. Luego, la segunda causa es una causa histórica. No voy a remontarme mucho, pero me he querido centrar desde 2011, cuando sale Zapatero del gobierno. Bueno, él decide ya no presentarse a las nuevas elecciones. Hay una carrera por la Secretaría General del PSOE entre Rubalcaba y Carmen Chacón. Sí. Carmen Chacón. La Carmen. Y bueno, se suponía que Chacón era la candidata, digamos, renovadora, que pretendía darle una nueva... Que bueno, después de 8 años de Zapatero, pues parecía lo lógico, pero al final el PSOE le entró un poco el canguelo, porque estábamos en mitad de la crisis, por las razones X que fueran, y acabó eligiendo a Rubalcaba por un corto margen de votos. Eligió a Rubalcaba, que era fue ministro con Felipe, o sea, con eso ya más o menos te lo voy diciendo todo, claro. Sí, sí. Entonces, pues digamos que en los malos tiempos el PSOE decidió elegir a Rubalcaba más o menos para no caer, digamos, con algo conocido, algo que tal. ¿Qué pasó? Pues que Rubalcaba llegó a las elecciones de 2011, se pegó un batacazo fenomenal, bajó de 169 diputados a 110, si no me equivoco,
Y bueno, ahí aguantó un poco, pero llegaron las europeas de 2014, las primeras de Podemos, y el PSOE, no, a pesar de todo lo que había pasado, toda la crisis, toda la corrupción que estaba saliendo del Partido Popular, etcétera, perdió las elecciones europeas de 2014 y Rubalcaba decidió dimitir. Esa palabra que parece ruso. Sí. Bueno, pues Es un nombre. Rubalcaba decidió dimitir pensando que como las elecciones iban a ser a final de 2015, pues que le daba un año y medio al que fuera nuevo secretario general para preparar el partido, las elecciones, etcétera. Vale. Todo parecía indicar, igual que pasó con Rubalcaba y Chacón, que iba a venir una persona renovadora que era Eduardo Madina. Pero Eduardo Madina dentro del PSOE es considerado una persona de izquierdas. Demasiado de izquierdas. Ah, vale. Digo, Claro, lo que pasa es que luego se presentó presentó Pérez Tapias, que es como más, es como ya te vas a Podemos. Claro. Vale. Entonces, quizá Madina no tiene esa imagen de No, izquierdista. Sí, la verdad que parece... A ver, yo voy a dar mi opinión desde mi ineptitud. Parece un tío majete. Correcto. No, que por lo menos parece que tiene unas ideas muy claras y muy concretas y tal. ¿Sabes qué pasa? Que Madina viene del Partido Socialista de Euskadi. Las realidades para el Partido Socialista y para el Partido Popular en Euskadi son muy diferentes al que pueda haber en Madrid. De hecho, el Partido Popular de Euskadi suele ser bastante diferente. Secretarios generales como Basagoiti, en ciertos momentos, lo que es raro, incluso dentro del Partido Popular, se desmarcó de las directrices de Madrid porque lo que se vivía en Euskadi era muy diferente. Claro, al final son cosas diferentes. Claro, Madina viene de una cultura política que es la vasca, en la que, por suerte o por desgracia, yo creo, desgracia por las causas, pero por suerte por las consecuencias, es una política en la que necesitas hablar con gente muy diferente. Y llegaba aquí a Madrid con un espíritu, digamos, mucho más de izquierda, en el sentido de intentar hacerse fuerte con la izquierda. Así que los varones, que, digamos, con ese tipo de políticas veían peligrar su poder territorial, escogieron pues a lo que normalmente se conoce como un hombre de paja, es decir, al que se suponía que le iban a dar su apoyo, todas sus estructuras para que saliera secretario general, que era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez había sido concejal del ayuntamiento, había sido diputado sin querer. O sea, porque, bueno, no sin querer, me refiero, estaba en las listas, pero entró por sustitución. O sea, que ni siquiera es que fuera un hombre fuerte del partido, ni nada. Pero entonces es que se ha venido muy arriba. Sí, claro. Vale. Y Pedro Sánchez era prácticamente, bueno, era un desconocido. Yo antes de las primarias, yo de Pedro Sánchez no había escuchado hablar. Ya. Pero bueno, es que no me oigo muy bien. Espera, que toque los cables. Ahora ya. Es que como también era guapete y tal, también tiene sus apoyos. Claro. Sobre todo en las baronesas. Claro, las varonas. En las varonas, perdón. Dilo bien. Bueno, pues entonces apareció este candidato que no conocía a nadie y ganó las primarias, claro, soportada por los que hoy son tan críticos como Susana Sánchez, como García Page, como Fernández Vara, le apoyaron porque creía que era un candidato más centrado, porque iba a ser un candidato más de consenso en el sentido de, sí. Bueno, pues iba... Pero entonces, ¿la opinión de los varones influye también en el voto territorial de los militantes? Hombre, la opinión de cualquier líder en general, no solo... quiero decir, la opinión de Susana Sánchez es muy importante en el PSOE de Andalucía, pero lo igual que lo es, por ejemplo, el de Núñez Feijóo en el PP de Galicia, o como puede ser Echenique en el Podemos Aragón, o quiero decir, o la de Inés Arrimadas en Ciudadanos Cataluña. Sí, bueno, que al final es con la gente con la que estás trabajando diariamente. Claro, y que luego aparte que los líderes siempre son los que dan la imagen y tiran mucho del voto en general y de la opinión pública. Entonces, digamos, este candidato que va a ser de consenso entre las federaciones más fuertes, que no se le veía tan de izquierda, sino más centrado, más dialogante, en el seno del partido, pues dijeron, pues le ponemos aquí. Claro. Y además le pusieron ahí con la condición de que no se presentara de candidato a las elecciones, porque no creían que fuera un buen candidato a las elecciones. Sí. Pero vamos, que él llegó y con sus dos cojones dijo, bastante me importa lo que me habéis dicho, me presento a primarias. Los militantes le votaron, porque además eran las primeras las primeras para candidato. Él se presentó, ganó y fue candidato en diciembre. Recuerdo que en diciembre también se cayó de 110 a 90, se presentó en junio porque el PSOE decidió que no era momento de cambiar de candidato, bla, bla, bla. Llegó el 26 de junio y volvió a caer a 85. Bueno, pues así. Que durante este tiempo también se habrá hecho un grupo fuerte de gente, estos que llamas tú los amigos de Pedro, ¿no? Sí, los pedristas
El problema está en que se ha hecho un núcleo demasiado fuerte. Las guerras pedristas. Las guerras pedristas. Creo que se ha hecho un núcleo incluso demasiado duro. Es decir, Pedro Sánchez hizo una cosa bien, que fue que esa ejecutiva federal, de la cual la mitad le ha dimitido, tuviera representantes del ala pues de Madina, digamos, que no fuera... Porque Rubalcaba había cometido ese error. Hizo una ejecutiva con muy pocos miembros del ala chaconista y lo que acabó pasando fue que ese ala pues empezó a boicotearle. Entonces, digamos, bueno, pues hacemos esto un poco mitad-mitad, parecido, tal, intentamos llevarlo a buen puerto, respondiendo a esa imagen de hombre de consenso que se había intentado generar. Pero el problema está en que su núcleo duro, es decir, los César Luena, Rafael no, Antonio, que Rafael es el del PP, Antonio Hernando, Pachi López, etcétera, pues son un núcleo tan duro que es que yo creo que esto le han ido calentando la cabeza. Le han dicho, tú tira, que esto lo tenemos. Vamos a por ellos. Sí. Que montaban otro partido. Sí. Entonces, quizá eso no le ha dejado ver... Bueno, los problemas lo veíamos todo, pero a lo mejor... O sea, igual él piensa igual que ellos y va también no lo dudo, pero a lo mejor en esas... Que no lo dudo, el poder a todos... bueno, yo no sé por qué no lo he tenido, pero vamos, el poder se sube a la cabeza. Lo que pasa es que a lo mejor en esas ocasiones es bueno tener a alguien que te diga, chato, relaja un poquito. Y no lo tenía. Si es que lo raro, además, en esos ámbitos que estás, digamos, metiéndote en jaleos con los de tu propio partido, que son con los que se supone que tienes que apoyarte para hacer frente a otros... Y más siendo el secretario general, porque quiero decir, es que precisamente creo que es esa tu función, intentar unir al partido, no separarlo. Y creo que Pedro Sánchez, más allá de que tenga más razones o menos razones, que podemos entrar a debatir, creo que su función no la ha cumplido. Creo que una de sus grandes funciones es esa, unir al partido y no separarlo. Y creo que no ha contribuido en nada a unir al partido. Bueno, pues nada, pobrete, lo está pasando mal. ¿Alguna otra causa que tengamos por ahí pendiente? No causas pendientes que tengamos nosotros con la ley. Que yo sepa, no me han notificado. No. Bueno, otra sería la propia actuación de Pedro Sánchez, me refiero durante su secretariado. Claro, cuando Pedro Sánchez llega, te digo que llega con ese aire de consenso, que se supone que va a ser muy dialogante con las federaciones. Entonces, lo primero que hace es quitar a Tomás Gómez de en medio de la Federación de Madrid, cambiar la cerradura, que no puede entrar en su despacho. Le gusta mucho cambiar cerraduras. Pero en serio, es que creí que lo decías en broma. Han cambiado cerraduras para que la gente no entre. Sí. O sea, Tomás Gómez no pudo acceder a su despacho de la sede del Partido Socialista en Madrid en Callao porque habían cambiado la cerradura. Ahí va, pues curiosamente tocaba cambiar cerraduras ese fin de semana. Claro. Quitó a toda la ejecutiva y yo no soy sospechoso de defender a Tomás Gómez, porque Tomás Gómez me parecía un político lamentable. Sí. A mí, personalmente, en mi opinión. Ahora bien, me parece muy hipócrita que ahora se escude la militancia, porque Tomás Gómez, dentro del Partido Socialista de Madrid, tenía el respaldo mayoritario, muy mayoritario de la militancia madrileña. Ya. Entonces, en ese caso, no, claro, es que eso ya se me ha olvidado. Bueno. O sea, pasó hace 2 años. Bueno, muchísimo. Bueno, pues ¿quieres algo más reciente? Perfecto. En las elecciones gallegas... Eso ha pasado también hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, un mesazo. Vale. Bueno, pues básicamente ocurrió lo mismo. Había en 2 provincias... La Ejecutiva Central decidió poner a una gestora para cambiar las listas electorales, por las razones X que fueran, porque no estaba de acuerdo y, bueno, pues usó la prerrogativa de la Ejecutiva Federal de ser el secretario general y cambió las listas electorales. Que esa norma es un poco la norma de mis huevos, ¿no? Sí. Es decir, aquí estoy, aquí los pongo. Aquí los muestro. Vale, ya para que me quede claro, digo en mi lenguaje. Otras pequeñas cosas, por ejemplo, a todo el mundo sorprende que Chimo Puig, que es el secretario general y presidente de la Comunidad Valenciana, que bien conoces. Es colega, sí. Somos íntimos. Bueno, pues a todo el mundo le sorprende. El otro día le vi. ¿Y qué tal? Porque están entrando ya la Generalitat. Está muy delgado últimamente, ¿no? Sí, está el pobre que le está afectando. Sí. Bueno, la presidencia. Pues resulta que Chimo Puig, que ha llegado a un acuerdo con Podemos en la Comunidad Valenciana y con Compromís, pues que sea dimisionario, ¿no? Que se pone un poco en el lado de Susana Díaz o de Fernández Vara, que digamos van por otra línea. Pero es que Chimo Puig, en las elecciones generales del 26J, empezó a negociar con Compromís, ir juntos por el Senado para intentar conseguir más senadores y, por tanto, intentar evitar la mayoría absoluta del PP en el Senado. Sí. Y Pedro Sánchez dijo que no. Claro, hombre. Que quién era el secretario. Dijo, ¿quién es el secretario general? ¿Quién es el secretario? Yo, pues no. Y ya está. Muy bien. O sea, este tipo de actuaciones, pues obviamente... Quitas al de Madrid, quitas al de Galicia, al de Valencia le dices que esto no puedes hacerlo, claro. O a Paje y a Fernández Vara, cuando dicen algo que no te gusta, les dices, os invito a iros del partido, pues hombre, los varones hacen...
Cuidado, se ponen tensitos. Es verdad, es verdad. Sí, fueron unas declaraciones, ¿no?, de radio que salió diciendo que a la gente que decía esas cosas les invitaba a que dimitieran. Sí, bueno, de hecho, a los propios dimisionarios les dijo, yo si no estuviera de acuerdo con el proyecto, yo dimitiría ya. Y a los 2 días dimitieron y dicen, pues, ¿sabes? Y no Pues, le vino bien, sí. y no le vino bien. Pues si lo he dicho yo, coño, joder. Claro. Luego también no estaban de acuerdo con el calendario que se va a celebrar porque Pedro Sánchez, viendo que ya empezaba a peligrar su cabeza, pues propuso un calendario que, pues eso, otra vez primarias, con primarias a una semana del fin de plazo para conseguir un gobierno alternativo, porque él se escudaba en que si la militancia le respaldaba podía intentar un gobierno alternativo, cosa, siguiente aclaración, que los varones ni el comité le prohibieron nunca, lo que sí que le pusieron fue límites. Ya. Si Pedro Sánchez hubiera conseguido o consiguiera el pacto con Ciudadanos y Podemos, el comité le aplaude. Claro. Pero es que, visto que eso era imposible, principalmente porque Podemos y Ciudadanos se autoexcluyen, pues lo que empezó a sonar es que con quién iba a conseguirlo si no, con los independentistas. Y ahí sí que el Comité Federal le dijo que no. Claro. Pero entonces, la idea que tenía Pedro Sánchez era un poco la de que si salía otra vez candidato, salía por todo lo alto, ¿no? Que le sacasen en brazos a Díaz Ferraz. Es decir, presentarse al comité extraordinario, como lo llames, no como lo llames tú, sino como lo llamen ellos. Como se llame, para que la militancia le vote. Estaba seguro, tenía más o menos seguro, que creía que le iban a votar. Luego, en un día, intentar hacer el pacto y luego salir presidente a la semana. Claro, es que esa es una de las grandes dudas que yo no sé por qué la gente no se... o los periodistas o esta gente que sale en televisión no se lo plantea más. O sea, es en plan, si Pedro Sánchez tiene un acuerdo, ¿por qué no lo presenta al comité? Claro. O sea, ¿por qué arma este pollo? Si no es necesario. Yeah. Bueno, pues es porque o bien no tiene ningún acuerdo, o bien tiene un acuerdo que sabe que el comité le va a echar para atrás. Entonces lo que intenta es hacer una especie de bypass, una M30, para rodear, evitar el comité, que es algo, como, claro, ¿quién va a ir en contra de lo que voten los militantes? Eso es muy joroba para cualquier responsable político. Ya, no es lo mismo que lo que hablamos muchas veces de lo que dice el Partido Popular, de cómo ha votado la mayoría de la gente. Claro. No es exactamente igual, porque al final... No, pero claro, volvemos a lo mismo. Si tus bases respaldan lo que tú propones, es muy difícil para Susana Díaz, se llame Susana Díaz, Fernández Vara o se llame como se llame, muy difícil decirle, no, que te vamos a decir que no. Ya. Porque entonces, claro, las bases se te van a revelar a ti. Ya. Pues es un poco complicado. Eso es lo que intenta Pedro Sánchez. Y, por cierto, que no solo lo intenta Pedro Sánchez. Que eso lo hizo Garzón en Izquierda Unida, lo ha hecho Podemos, la ejecutiva de Podemos, que esto es algo habitual para quien tiene primarias. Claro, por eso no he nombrado al PP, por si acaso alguien... Salirte un poco de los métodos habituales y dejar de lado a la gente que está un poco... Al sector, cuando tienes un sector crítico dentro de la jerarquía, pues lo que intentas es rodearles, evitarles, pues a través de la militancia, que normalmente, como digo, y esto lo podéis leer en el blog, este tipo de referéndums, consultas, este tipo de cosas las suelen ganar los líderes, si no, no las convocan. Claro. Suelen tener la información para saber que la van a ganar. Claro, bueno, además se la da de pobrecito el pobre hombre y claro, los otros como son malos, malísimos, pero bueno, aquí cada uno tendrá sus motivos y sus cosas. Claro, además, desde mi punto de vista, una de las cosas que más ha separado y que más hizo bronco el comité fue que Pedro Sánchez salió a decir que, básicamente, como él defendía el no a Rajoy, que básicamente, pues eso, Pedro Sánchez igual no a Rajoy, el resto es igual abstención a Rajoy. Es que... O sí a Rajoy, porque además que lo presenta como sí a Rajoy. Es que en esto de las políticas me estoy dando cuenta de que tú te puedes inventar lo que quieras realmente, Sí, ¿no? sí. O sea, tú agarras y dices, no, es que yo digo no a Rajoy, los demás que os ponéis en contra mío, le estáis diciendo que sí, ¿no? Y dices, no, igual también estamos diciendo que no, pero con otras pautas o otros métodos a seguir. No, es que básicamente es que eso es una gran falacia. Por cierto, diría que es más, sin acritud, pero es un argumento mucho más de Podemos, hablando del problema del PSOE, que del propio Pedro Sánchez, que a mí me sorprendió. Yeah. Porque no todos vamos a llamarlos los rebeldes, los críticos, el sector crítico, no todo el sector crítico está a favor de la abstención a Rajoy. Por ejemplo, Claro. Chimo Puig, él sigue con el no a Rajoy. Lo que no quiere es que lo encabece Sánchez. ¿Y por qué no? Porque la verdadera causa de la que nadie habla es que desde que es secretario general Pedro Sánchez ha pegado 6 batacazos electorales. Claro. Es que cada vez va peor. Y hay gente en el PSOE que podrá estar acertada o no, podrás estar de acuerdo o no, que ve
que como lleguemos a las terceras elecciones generales, es que el PSOE ya no es que va a haber sorpaso, es que va a haber goleada. Van a deber escaños. Claro. Van a tener que llevar sillones. Les sale a devolver. Sí, sí. Claro, es que han perdido 2 elecciones generales con él a la cabeza. Han perdido las autonómicas de País Vasco, Cataluña y Galicia. No han ganado una sola autonomía. Están gobernando, pero todas con Podemos. Sí. Y han perdido todas las capitales, casi todas las capitales las han perdido. En Madrid, que tradicional, bueno, que siempre ha habido una gran lucha entre PP y PSOE, en Madrid son la 4ª fuerza política. Ya. Es que aunque sea un poquito autocrítica a la hora de mirar tú lo que has hecho atrás en el tiempo, que tampoco lleva mucho tiempo. Es que antes me ha sorprendido cuando has hablado de las primarias en las que ganó Pedro Sánchez, y creo que has dicho el 2015 o así. Sí, 2014, mediados de 2014. Bueno, que parece que hace mucho más que lleva este hombre liándola en el partido. Se ha hecho muy largo, ¿no? Sí, un poquito, no lo sé. Claro, es verdad. A ver, no todo es culpa de Pedro Sánchez. Sí, claro, evidentemente. Obviamente la responsabilidad es de todo el partido. Y probablemente muchas declaraciones en público de ciertos varones no le vienen bien al Partido Socialista tampoco. Claro. Y creo que en eso sí tenía razón Pedro Sánchez, y sobre todo a quien más he oído ha sido Josep Borrell. ¿Has visto que viene dicho Borrell? Sí, Borrell. Oh, a mí me cuesta mucho pronunciar la doble L, es mi asignatura pendiente. Bueno, pues por ejemplo dicen que ¿por qué no dejan de decirlo en público y van a los órganos, al comité o al Congreso o donde sea y lo dicen allí, y luego, se debate? Luego realmente nos enteramos todos, porque como graban los audios y los escuchamos, o sea, que da igual. Eso es verdad. Y pues eso, que es verdad que dentro del PSOE falta debate interno, faltan formas por un lado y por otro, pero oye, la realidad es la que es, y es que Pedro Sánchez ha ido de batacazo en batacazo. En Euskadi solía ser una fuerza fundamental para el gobierno, que incluso, si no me equivoco, creo que no, es la única fuerza no nacionalista que ha gobernado en País Vasco. En Galicia siempre ha sido una fuerza importante, que también ha sido, como hablamos, una comunidad en la que el PP es tan fuerte, ha llegado a gobernar, a arrebatarle el gobierno. En Andalucía han gobernado desde la llegada de la democracia, o sea, sí. Que este partido, o sea, viene de cotas muy altas y, hombre, era previsible que con Podemos cayera, pero el problema está en que no paran. Ya. Claro, los otros partidos están un poco frotando las manos. No sé si vas a hablar de ello, pero... Pretendía no, pero, hombre, algún comentario me saldrá. Por ejemplo, el Partido Popular, yo creo que incluso se le está pasando por la cabeza forzar terceras elecciones ahora. Es que yo veo la mayoría absoluta muy cerca. Probablemente con Ciudadanos la alcancen si llegamos a terceras elecciones. Lo que pasa es que si realmente el PSOE llegase a ofrecer la abstención y el PP no la quisiera... Esa es otra. A ver también cómo llegan a elecciones, porque es como sea tanta mandanga con esto y ahora dices que no, tronco. Es que esa es otra. No, ahora te vamos a poner condiciones para la abstención. Claro. ¿Pero en serio? Después de la que tenemos aquí liada. Y luego, pues, Podemos estar aplaudiendo. Están bailando, vamos, con castañuelas y todo. Están recibiendo a la gente. Venirse para acá, venirse. Sí, de hecho te das cuenta. Por cierto, me gustaría hacer este comentario. He intentado no hablar de Podemos, pero es que no puedo evitarlo. Vale. Resulta que Pablo Iglesias sale por Twitter, porque lo de hablar a veces, si no es en La Sexta, a lo mejor no, pero bueno, en Twitter sale diciendo que le parece muy mal que se quite mediante esas tácticas de dimisiones y tal a un secretario general votado por los militantes, y lo dice muy orgulloso, en plan como diciendo yo estoy con Pedro. Claro. Yo estoy con Pedro. Resulta que me he enterado, el otro día leí una noticia de que en Podemos Galicia ocurrió más o menos lo mismo, en su equivalente ejecutiva en Galicia, sí. Que no sé si lo llamarán pues Consejo Ciudadano o algo de eso, sí. Que lo llamarán. Bueno, pues resulta que me apunta aquí, el secretario general de Podemos allí, que se llama Breogán Riobó. Hombre, como el bueno, pues sí, Dick Breogán Riobó. Le empezaron a dimitir gente y Podemos Central decidió poner una gestora, quitarle. Muy bien. Entonces, no sé, me hace mucha gracia que con Pedro no se puede hacer, pero ellos sí. Bueno, una cosa también se les ha olvidado. Sí, que es verdad que aquí... Es que no tienes en cuenta el tiempo. El tiempo en política va según le salga a cada uno de ahí. Y bueno, pues Ciudadanos yo creo que le da igual porque... Ciudadanos está diciendo que no lleguemos a terceras también, pero yo creo que... desaparece. Bueno, eso yo diría que son las posiciones de los partidos. Vale. Entonces, ¿qué te parece? Pues bueno, si intentamos vislumbrar, viendo que vamos en este camino de aciertos, sí. ¿Qué te parece? Ostras, ¿vas a lanzar ahí apuestas hacia el futuro? Vamos a ver qué puede pasar. Ostras, Ferreras, conecta con nosotros que te estamos dando aquí las próximas 2 semanas de noticias. Yo no sé por qué no estáis tardando en llamarnos para contratarnos ya, Yo puedo ir para dar paso a las publicidades y cosas de esas y anunciar relojes.
Puede ser el Pepe Domingo del programa de política. Por detrás. El Whisky Dick. No, que eso ya no se puede. Eso, perdón. Disculpa, podcast oyentes. Trina. Bueno, es cierto que ahora parece que como ya han conseguido sacar a Pedro Sánchez, por cierto, que me ha gustado mucho que cuando pierde la votación dice, todo, ¿has visto que guay se puso, qué estupendo se puso? No me echáis, me voy yo. Dimito. Sí. Bueno, pues una vez dimitido Pedro Sánchez, se ha constituido una gestora y ya todo el mundo da por hecho de que el Partido Socialista se va a abstener. No seré yo quien no diga que obviamente esa opción ahora mismo está más cerca que antes. Sí. Pero es que, primero, la gestora no decide. Es que todo el mundo dice, no, la gestora va a decidir abstención. De hecho, hasta que me sorprende porque son dirigentes del Partido Socialista que deberían saber sus propios estatutos. Bueno. El propio Miquel Iceta, que es el secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Sí, para centrar a la gente es el señor que baila. Sí, y bueno, dejémoslo ahí. Pero muy simpático. A mí me gusta muchísimo. Que baile. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, sale diciendo que como la gestora decida que la abstención, que los diputados del PSC van a romper la disciplina de voto. Pero que es que la gestora no decide. La gestora es, digamos, es una junta que, digamos, sobre todo tiene responsabilidades administrativas respecto al partido. Las decisiones políticas, repito, las vuelve a tomar el Comité Federal, que sigue existiendo. Sí. Entonces será el Comité Federal quien decida si hay abstención o no. Es cierto que hoy, por ejemplo, el presidente de esta gestora, que es Javier Fernández, que es presidente del PSOE en Asturias y presidente de Asturias, ha ido a hablar con los diputados y, por lo visto, según informa El País, una mayoría está a favor de la abstención, sobre todo por ese miedo de llegar. Como lleguemos a terceras, nos van a dar por todos lados. Sí. En cualquier caso, todo el mundo plantea las opciones del Partido Socialista con esto que en negociación se suele buscar el win-win, pero parece que lo que se le presenta al PSOE es un lose-lose. Sí, un win lo menos posible. No, es un lose-lose. Vale. Es decir, si leéis periódicos o veis programas de televisión... ¿Incultos? Los que no lo lean, quiero decir. O sea, yo lo estaba lanzando ahí. Casi todas las opciones son una de dos. O vuelve a decir que no y van a terceras elecciones y se mete un batacazo de narices. Sí. O se abstienen con todo lo que eso conlleva, que será un batacazo futuro. Porque la posibilidad de dar libertad de voto a los diputados... Eso lo veo complicado. Pero eso estaría guay, porque eso por lo menos daría un poquito de movida a la elección del presidente. A ver, si a mí no me parecería mal. De investidura, yo he ¿no? dicho que lo que me parece es que es difícil que ocurra. Ya. Pero estaría guapo. Vamos, no sé, si luego después de salir de la dimisión, imagínate, ¿no? Que se deciden abstención y Pedro Sánchez que salió diciendo yo soy súper fiel al PSOE, haré todo lo que el comité diga, la Junta, porque es diputado y no ha renunciado al escaño, por cierto. Imagínate que dice, bueno, pues vais a votar a abstención y llega él y dice, no, que os he engañado. O vota que sí, ya sería el claro, bueno, serán él y sus colegas, pues claro, entonces hay... Pero claro, entonces lo que pueda pasar en el Congreso. Sí, mismamente ahí dentro. Claro, porque la idea de esta abstención es sobre todo es evitar el golpe de diciembre y que una vez se forme gobierno el PSOE tenga su congreso, tenga sus primarias tranquilo, bien hechos, que tengan su debate interno, que tengan al menos un año para decidir hacia dónde narices quiere ir el PSOE, si se quiere ir hacia la izquierda y cerrarle el paso a Podemos o si se quiere ir hacia el centro y cerrarle el paso a Ciudadanos. Ya. Entonces, como eso lo tienen que decidir, lo que pasa es que no pueden decidirlo ahí deprisa y corriendo. Es que es una decisión que en principio va a decidir la línea política de los próximos, yo qué sé, te puedo decir 8 o 10 años mínimo. Ya. Entonces, claro, no es una decisión que se pueda tomar y tiene que haber mucho debate. Claro, elegir a un secretario general que tenga ciertas condiciones como para poder presentarse a una elección a presidente con garantías de poder ganar o por lo menos de poder mejorar lo que tienen. Y sobre todo aclarar exactamente ahora qué quiere, porque el PSOE ahora mismo quiere ser... Hasta ahora, el PSOE, la única competencia que tenía por la izquierda era Izquierda Unida, que es un partido bastante a la izquierda, con lo cual la izquierda moderada y el centro era todo para el PSOE. Yeah. Ahora tiene competencia por los dos lados. Claro. Pues tiene que decidir dónde quiere estar. Es que no, antes le valía con ser así un poco, sí, yo hago un poco de todo. Yeah. Vale, antes le valía ser, pues eso, un VIPS. Un poco de todo y ahora tiene que concentrarse en algo. Qué bien, ¿no? Llevado ahí un Vips que venden chocolate. Sí, yo abro puertas a posibles patrocinadores. Nos ponemos una camiseta aunque no se nos vea, o lo decimos muchas veces. Vips, claro, Vips. O bueno, podemos crear el canal de YouTube y ponemos todo el rato imágenes de anunciantes mientras se escucha el podcast. Y de hamburguesas. Damos ideas. Bueno, pues eso. Entonces, ¿a qué te la juegas? A día de hoy, a abstención. Pero
Fíjate que yo, Partido Socialista Obrero Español, os voy a dar una idea. Atención, apunta. Que probablemente no sirva para nada, pero yo la dejo ahí, a ver si os vale. Yo, si fuera parte del Partido Socialista, yo propondría la abstención. Pero no una abstención gratis. Claro. Lo que pasa es que hay que hacer mucha pedagogía sobre esto, y esto lo hemos hablado en otros podcasts. Es abstenerse no es apoyar un gobierno, es permitir que se constituya un gobierno. Lo hemos dicho muchas veces, pero parece que la gente no nos escucha porque en la tele yo sigo oyendo lo de que tiene que... Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, Podemos, a ver, por intereses electorales legítimos, pero insiste mucho en esto, ¿no? Es como se abstenga, es permitir que gobierne Rajoy, que sigan las políticas de los últimos 4 años. Yeah. No, oiga, es que esto no es así. Voy a explicar una cosa muy, muy fácil. El Partido Socialista tiene 85 escaños. Yes. Sería el partido jefe de la oposición con menos escaños de nuestra historia democrática. Yeah. Y sin embargo sería el que más poder tendría. Porque, por mucho que digan, abstenerse y permitir la formación de gobierno a Rajoy no significa que Rajoy pueda hacer lo que le salga en gana, que no tiene números, lo volvemos a repetir. Claro, que al final tendrá que negociar con ellos para legislar. O tendrá, bueno, dependiendo de la ley, pues a lo mejor le interesa negociar más con PNV u otros partidos, o tendrá que negociar con el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista dice no, pues ahí no se sacan leyes. Es que parece que todavía esto no lo entendemos. Y además es una gran oportunidad política, porque normalmente el desgaste es para el partido del gobierno, no el de la oposición. El de la oposición puede decir... Puede estar todo el rato, eres muy malo, lo haces muy mal, y ya está, y no salirte de ahí. Y si consigues sacar leyes buenas, pues eso te lo van a reconocer a ti, porque lo has hecho desde la oposición. Claro. Pero es que aquí la ceguera política se ve que no ni los partidos ni los ciudadanos las llegamos a entender. Por otra razón, si tú quieres tú puedes ofrecer una abstención. El gran problema que tiene de cara a diciembre es que entre todos, incluido el propio PSOE, han conseguido que el PSOE parezca el culpable de que lleguemos a terceras elecciones. Sí. Como si fuera el único partido de la Cámara. Sí, porque yo a gente de Podemos, algún representante de Izquierda Unida, no les he vuelto a ver en los medios. Claro. Y la gente del PP sale diciendo, no, yo de esto no opino. Claro, y es que parece como que si vamos a terceras es por el PSOE. Bueno, pero que primero hay más gente en la Cámara. También hay que entender que no todo depende del PSOE. El PSOE propuso una buena idea y un acuerdo al menos o un pacto en marzo y los demás partidos le dijeron que no. Y yo no escuché todo el rato la culpa es del PP, la culpa es de Podemos, no escuché. Pero parece verdad que el Partido Socialista está como muy en el ojo del huracán. Pero bueno, vale, pues yo te doy mi abstención. Ahora, si yo fuera PSOE, las condiciones que te pongo, para empezar, Rajoy, vete. Es decir, el objetivo del PSOE, os lo dejo aquí puesto, PSOE, lo podéis escuchar cuando queráis, capítulo 10. La idea, pero que se den prisa porque sí, tienen unas cositas que hacer. La idea, si yo fuera alguien en el PSOE, sería, si mi principal problema es que si llego a diciembre a las elecciones, todo el mundo va a pensar que soy el culpable, lo que tengo que conseguir en este tiempo es presentarme, llegar a diciembre, si es que llegamos, dejando claro que no es mi responsabilidad. ¿Cómo lo hago? Ofrezco abstención, formación de gobierno, y te voy a pedir unas condiciones. Si ya no las aceptas tú, ya es tu problema, no el mío. Claro. Pero no, tampoco. Por lo menos agitar un poco a los demás para que entren otra vez en el juego político. Claro, es decir, pon condiciones. ¿Quieres que Rajoy salga? Quita a Rajoy. ¿Quieres ciertas políticas? Imponlas en la negociación. ¿Que no te las aceptan? Bueno, pues tú has ofrecido, no te las han aceptado, pues vamos a elecciones. Intenta por lo menos llegar con esa imagen de yo sí he hecho algo porque haya gobierno, incluso no siendo mi ideología, y son ellos los que han dicho que no. Y bueno, supongo que mínimamente juntando las opiniones de la gente que esté en la directiva del PSOE, o por lo menos de cara a los posibles votantes. Hombre, pero creo que poner unas condiciones para una abstención, además tienen que ser unas condiciones exigentes. Obviamente que el Partido Socialista, entre comillas, les regale una abstención al PP es complicado de vender, por mucho que quieran. Pero si tú haces una abstención dura, es decir, en el que consigas realmente cosas, pues se me ha ocurrido esa, la de quitar a Rajoy. Sí. Tú ponme a otro del PP aquí, o consensuamos un nombre de tu partido, claro, y le pongo de presidente. Mientras esté este señor, yo no le voy a poner. Y veremos qué hace el PP. El PP se enrocará, porque ya lo ha hecho. Sí. Ya lo dijo Rafael Hernando. Mariano Rajoy es su candidato ahora y durante muchos años. Bueno, hombre, tampoco. Pero por lo menos
que se presente ante la opinión pública diciendo, sí, yo he intentado esto, han sido ellos los que no. Claro. Por lo menos hacer algo. Es que ahora mismo el PSOE está como, ¿sabes? Como al boxeador que le han metido 2 guayas Ya. y está como flotando. Ya, a ver y, qué no, y no hacemos. hace nada, ni para un lado ni para el otro. Y parece, claro, pues le están dando de lo lindo y no reacciona. Claro, y los demás aplaudiendo. Ole, ole. O dándoles O directamente. también, hombre, por si les queda algún sitio libre para pegarles. Claro, pero eso, sobre todo, creo que los militantes socialistas, o sea, quiero decir, no creo que venga a cuento, pero yo he sido votante socialista y yo entendería una abstención siempre y cuando lo que no fuera es una abstención y además te voy a dar todas las leyes que quiera sacar el Partido Popular, las voy a sacar. No, hombre, es que no tiene nada que ver. Tú vas a formar un gobierno y ahora yo te voy a controlar. Es que eso es la oposición y además con todo lo que lleva a ser jefe de la oposición, que eres el que más tiempo estás en cámara, el que más o menos controla la agenda del gobierno, le cierras el paso a Podemos. Es decir, yo hay cosas que no me explico cómo a ciertas mentes brillantes del Partido Socialista no se les ocurre. Claro, al final, dentro de lo malo que ya han liado, pues coge lo menos malo, ¿no? Es que realmente si llegas a diciembre en esta situación tal como estás ahora, el PSOE se va a pegar un batacazo impresionante. Ya. Pero sobre todo porque yo creo que más allá de la abstención o no abstención, yo creo que la gente o yo por ejemplo, yo no entiendo es que el PSOE no haga nada. Nada, es que no hace nada. Ni para un lado ni para el otro, ni un pasito para adelante María ni uno para atrás. Ya. No hace nada. Estás recibiendo del PP, estás recibiendo de Ciudadanos, estás recibiendo de Podemos. Y mientras tanto, pues Ahí se está. pegan entre ellos. Pegándose, sí. Yo no he visto toda la imagen. Ha ido, pero todavía no han ido al Congreso, ¿no? No se han tenido que reunir en el Congreso. No, todavía no hay reuniones. La foto de Pedro Sánchez sentado en su escaño con cara de triste va a ser... Va a ser muy rica. Va a ser muy rica. Bueno, por cierto, eso, que yo creo que si la gente del PSOE piensa un poquito, y creo que están en ese momento, yo apostaría por eso, que van a ofrecer la abstención y que va a hacer una abstención dura. Veremos si el PP, lo que hace el PP. Yo no creo que la vayan a vender muy barata, de todas maneras. Luego es verdad que es difícil, como te he dicho, vender una abstención barata al PP por parte del PSOE, no. Entonces, ¿seguimos apostando por las elecciones para el 18 de diciembre? Sí. Vale. O Eso sea, es que antes he dicho que apostaba por la abstención, no, me refería a que yo apuesto porque el PSOE va a ofrecer una abstención, pero creo Dura. que va a ofrecer una abstención con condiciones tal que el Partido Popular no las va a aceptar O y por lo vamos a menos llegar a elecciones igual. sería lo más razonable. Sería lo más lógico, es que estás también hablando de los dos grandes partidos, de los dos grandes partidos, además de los dos arcos ideológicos. O sea, yo entiendo que a lo mejor Ciudadanos, primero porque tienen menos escaños y segundo porque, por ejemplo, en materia económica son mucho más cercanos, pues bueno, se puedan poner más de acuerdo y haya menos exigencias, entre comillas. Pero hombre, está claro que el Partido Popular lo que no puede es esperar una abstención del PSOE porque sí. Claro. Sería Claro, feo. por razones de Estado. Es que a mí me encantan estos razones de Estado. Que me pregunto yo dónde estaban las razones de Estado en marzo, pero bueno. Pues te lo puede decir alguno. Estaban ahí en sus... Bueno, en fin. ¿Tienes algo más en tus maravillosos papeles que contarnos? Yo creo que me he quedado bastante a gusto. ¿Te has quedado a gustirri? Me he quedado bastante a gustico. Qué bien. Oye, pues ya sabes lo que te queda, ¿no? Recordar Los métodos de contacto, sí. Y luego te voy a contar una noticia que ha saltado a los medios esta última tarde que te va a dejar picueter. Bueno, entonces lo digo antes por Sí. si me dejas tan soqueado. Que Sí, sí. Bueno, pues los métodos de contacto, correo electrónico, esto también es política, @gmail.com, en Facebook, esto también es política, en Twitter, @etepolítica y en el blog, esto también es política.wordpress.com. Y al que nos escriba, pues pues haremos algo con él. Sí, yo ya he ido avisando que preguntas y cosas así, por cierto, ya hemos recibido alguna. Cuando hagamos un capítulo dedicado a preguntas y respuestas, os nombramos aquí, ¿eh? Claro, y bueno, sí, ponéis el nombre de vuestra empresa y lo decimos también. Claro, no hay problema. sí, sin problema. Haz una ninguno. pregunta, el Corte Inglés, y te hace la pregunta. Sin ningún problema. Bueno, te voy a decir la noticia que ha salido a los medios de comunicación en las últimas horas. Estás atento, es noticia política, ¿eh? Espérate que me estoy agarrando. Estate atento. La gente de Foro Coches se está organizando para fundar un partido político, pero con sus estatutos, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo te has quedado? Emigro. Pero es que se lo llevan de calle. O sea, yo solo estaba temiendo dos cosas. Que, bueno, sabes que Foro Coches les envió pizzas a mansalva al Comité Federal, ¿no? Sí. No, si en el fondo son graciosos. Son muy buenas Yo personas. solo temía dos cosas que pudieran llegar a la política. Una era Foro Coches y la otra es Belén Esteban. O sea, y más que nada porque es que lo veo. O sea, Pues, lo veo ahí puestos. Bueno, vete preparando el episodio especial de Foro Coches porque lo vamos moviendo. ¿vale? Venga, Nos fenomenal. vemos en el próximo episodio, ¿vale? Bueno, no sé si nos veremos. Bueno, nos escuchamos por lo menos. Eso seguro. Vale, adiós. Un besete.